Conoces la experiencia. Esa persona que ocupa tus pensamientos mucho más de lo que debería. La expareja que no puedes sacar de tu mente años después de que terminó la relación. El colega cuyas acciones desencadenan una respuesta emocional completamente desproporcionada a la situación. La figura pública que evoca un nivel inexplicable de fascinación o repulsión. El amigo cuyo comportamiento te molesta de maneras que no puedes explicar completamente. Estos pensamientos persistentes no son aleatorios. No son simplemente el resultado de conexiones significativas o quejas legítimas. Algo más profundo y más trascendental está sucediendo. Algo que el psiquiatra suizo Carl Jung identificó hace casi un siglo, pero que permanece en gran parte oculto a la conciencia pública, a pesar de su extraordinario poder explicativo. Jung descubrió un mecanismo psicológico tan fundamental para la experiencia humana que explica no solo las obsesiones personales, sino también movimientos sociales enteros, divisiones políticas y fenómenos culturales. Lo llamó proyección, pero su comprensión de este concepto fue mucho más allá de la forma superficial en que la mayoría de las personas usan el término hoy en día. Todo lo que nos irrita de los demás, escribió Jung, puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Esta observación, aparentemente simple, contiene la clave para desbloquear una de las ideas más poderosas en psicología. ¿Por qué ciertas personas capturan nuestro espacio mental tan completamente? ¿Y por qué nos encontramos incapaces de dejar de pensar en ellas a pesar de nuestros mejores esfuerzos? El mapa de Jung del yo negado. Para entender por qué no puedes dejar de pensar en ciertas personas, primero debemos comprender el concepto de Jung de la sombra, el repositorio de todo lo que hemos rechazado de nuestra identidad consciente. La sombra no son simplemente cualidades negativas o defectos menores. Es la contraidentidad completa a nuestro autoconcepto consciente. Todos llevamos una sombra, escribió Jung, y cuanto menos está incorporada en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Esta observación revela algo crucial. La sombra se vuelve más poderosa cuanto más completamente la negamos. Las cualidades que rechazamos más firmemente de nuestra identidad no desaparecen. Simplemente operan desde la inconsciencia con mayor fuerza. La sombra se forma a través de un proceso de desarrollo natural. De niños, descubrimos rápidamente qué aspectos de nosotros mismos son socialmente recompensados y cuáles provocan rechazo. Construimos nuestra identidad alrededor de cualidades aceptables, mientras repudiamos aquellas que amenazan la aprobación o la autoimagen. El niño gentil repudia la agresión. La persona racional rechaza la emocionalidad. El individuo moralmente recto niega los impulsos egoístas. Este proceso crea una división en la psique, un yo consciente con el que nos identificamos y una sombra inconsciente que contiene todo lo que no encaja en esa identidad. La división no es entre cualidades buenas y malas, sino entre aspectos reconocidos y no reconocidos de nuestra personalidad completa. La sombra no permanece pasiva o contenida. Busca expresión a través de medios indirectos, ya que el reconocimiento directo ha sido bloqueado. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, señaló Jung, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta dirección toma muchas formas, pero una de las más poderosas es la proyección, la atribución inconsciente de nuestras cualidades repudiadas a otros. Este mecanismo de proyección crea el magnetismo psicológico en el corazón del pensamiento obsesivo.
Cuando encuentras a alguien que encarna cualidades presentes en tu sombra, esas cualidades activan material inconsciente. Tu psique, incapaz de reconocer estas cualidades como parte de ti mismo, se fija en el portador externo de tu proyección. Se vuelven misteriosos, fascinantes, irritantes o amenazantes, de maneras que desafían la explicación racional. La intensidad de tu reacción no señala la importancia objetiva de la otra persona, sino el poder del contenido de sombra que han activado. Cuanto más fuerte sea tu rechazo de ciertas cualidades de tu identidad, más poderosamente reaccionarás a su encarnación en otros. Esto explica por qué los individuos moralmente más rígidos a menudo demuestran las reacciones más extremas ante transgresiones menores en otros. Están respondiendo a su propio material de sombra repudiado. Viendo tu sombra en otros. La comprensión de Jung sobre la proyección fue mucho más profunda que simplemente atribuir nuestras propias cualidades a otros. La reconoció como un mecanismo fundamental a través del cual el inconsciente se comunica con la conciencia. Las proyecciones cambian el mundo en la réplica del propio rostro desconocido, escribió. Este proceso de proyección opera a través de patrones específicos que explican por qué ciertas personas se convierten en portadores de nuestro material inconsciente, mientras que otras no. Entender estos patrones revela por qué no puedes dejar de pensar en personas particulares. Primero, la proyección requiere un gancho, alguna cualidad real en la otra persona que pueda anclar plausiblemente tu proyección. El gancho no necesita coincidir exactamente con tu proyección, solo proporcionar suficiente similitud para que el inconsciente adjunte su contenido. Esto explica por qué las proyecciones no son completamente aleatorias, pero aún a menudo tergiversan a la persona real. No estás viendo nada, pero estás viendo mucho más, o diferente, de lo que realmente hay. Segundo, la proyección conlleva una intensidad emocional que excede por mucho lo que la situación objetivamente justifica. La risa nerviosa cuando alguien menciona atributos que has repudiado. La ira desproporcionada ante transgresiones menores. La atracción o repulsión inexplicable. El análisis obsesivo de los motivos o el carácter de alguien. Estas respuestas exageradas indican que estás reaccionando no solo a la persona, sino al material inconsciente que han activado. ¿Quieres entender más sobre la psicología oculta detrás de los pensamientos obsesivos? Suscríbete ahora. Tercero, la proyección crea un tipo particular de fascinación. Un retorno persistente a pensar en la persona que parece estar más allá del control consciente. Esto sucede porque la psique está intentando integrar el material de sombra a través de la relación externa. No puedes dejar de pensar en ellos, porque el inconsciente está tratando de comunicar algo importante sobre ti mismo a través de esta fijación. Considera cómo opera esto en experiencias cotidianas. La cualidad en tu colega que te irrita más allá de la razón podría representar un aspecto repudiado de ti mismo que busca reconocimiento. La expareja que no puedes olvidar podría encarnar elementos de sombra que has rechazado de tu identidad. La figura pública que evoca reacciones emocionales inexplicables podría estar activando material inconsciente que nunca has reconocido directamente. Jung observó: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Las reacciones más poderosas, las que conducen al pensamiento obsesivo, ocurren cuando la otra persona sirve como portador de material de sombra significativo. Tu fijación en ellos representa una oportunidad para la integración psicológica si se entiende adecuadamente.
La asociación inconsciente. Jung identificó formas especializadas de proyección que crean obsesiones particularmente poderosas. El ánima, la feminidad interior de un hombre, y el animus, la masculinidad interior de una mujer. Estos aspectos inconscientes de género opuesto de la psique frecuentemente se proyectan en parejas románticas, creando tanto una atracción extraordinaria como un conflicto persistente. El ánima y el animus, escribió Jung, son lo femenino y masculino arquetípicos que un ser humano lleva dentro de su inconsciente. Estas figuras internas se desarrollan principalmente a través de relaciones tempranas con los padres e influencias culturales, formando plantillas inconscientes de lo que el género opuesto representa psicológicamente. Cuando encuentras a alguien que coincide con tu patrón de ánima, animus, se activa una poderosa proyección. Parecen encarnar todo lo que has estado buscando, a menudo desencadenando una experiencia de enamoramiento a primera vista o la sensación de que los conoces desde siempre. La naturaleza abrumadora de esta experiencia no proviene de la otra persona, sino del encuentro con un aspecto poderosamente inconsciente de ti mismo proyectado en ellos. Esto explica varios fenómenos románticos comunes. La sensación inquietante de familiaridad con alguien que acabas de conocer. La sensación de que esta persona te completa. La extraordinaria intensidad emocional que parece desproporcionada al tiempo real pasado juntos. Cada uno representa el reconocimiento inconsciente de tu propia feminidad o masculinidad interior encarnada externamente. Estas proyecciones de ánima, animus, crean las obsesiones más persistentes porque tocan las capas más profundas de la personalidad inconsciente. La persona que lleva tu proyección de ánima, animus, no solo activa una única cualidad repudiada, sino una dimensión arquetípica completa de tu psique. Se vuelven no solo interesantes, sino aparentemente esenciales para tu integridad. Esta dinámica explica por qué ciertas relaciones resultan tan difíciles de olvidar. La expareja en la que todavía piensas años después probablemente llevaba proyecciones significativas de ánima, animus, que nunca fueron completamente reconocidas o integradas. Tus pensamientos obsesivos representan el intento inconsciente de completar este proceso de integración, incluso después de que la relación ha terminado. Jung señaló: donde reina el amor, no hay voluntad de poder, y donde predomina el poder, falta el amor. Uno es la sombra del otro. Esta observación revela por qué las relaciones que llevan fuertes proyecciones a menudo combinan una intensa atracción con un conflicto significativo. La relación externa refleja la tensión interna entre la identidad consciente y el material inconsciente que busca integración. Obsesiones societales. La teoría de Jung se extiende más allá de la psicología individual para explicar obsesiones colectivas y fenómenos culturales. Una experiencia grupal tiene lugar en un nivel de conciencia inferior que la experiencia de un individuo, observó. Esto se debe al hecho de que, cuando muchas personas se reúnen para compartir una emoción común, la psique total que emerge del grupo está por debajo del nivel de la psique individual. Esta dimensión colectiva explica por qué sociedades enteras se obsesionan con figuras o grupos particulares. Líderes políticos, celebridades, comunidades marginadas o naciones extranjeras a menudo sirven como ganchos para proyecciones colectivas de sombra. La intensidad emocional que estas figuras evocan, tanto positiva como negativa, excede por mucho su significado objetivo, porque llevan material inconsciente para el colectivo. Considera cómo ciertas figuras políticas generan respuestas emocionales extraordinarias
que trascienden los desacuerdos sobre políticas, o cómo los escándalos de celebridades capturan la atención pública con una intensidad que parece desproporcionada a su importancia real, o cómo grupos particulares se convierten en objetivos del miedo y la ira social que desafía la explicación racional. Cada uno representa la proyección colectiva de material de sombra que busca expresión. Estas proyecciones colectivas crean corrientes poderosas en las que las mentes individuales fácilmente quedan atrapadas. La persona en la que no puedes dejar de pensar puede llevar no solo tu proyección individual, sino encarnar una proyección colectiva que amplifica su impacto. Entender esta dimensión ayuda a explicar por qué ciertas figuras se convierten en pararrayos culturales y por qué pensar en ellos se siente casi contagioso. Jung advirtió: si las figuras de sombra no son reconocidas e integradas en la vida individual, necesariamente aparecen como proyecciones y crean una atmósfera de ilusión e infección psíquica. Esta infección psíquica explica cómo el pensamiento obsesivo sobre ciertas figuras puede propagarse a través de redes sociales, creando fijaciones compartidas que refuerzan proyecciones individuales. Transformando la obsesión en comprensión. Jung no simplemente identificó el mecanismo de proyección, desarrolló un enfoque práctico para transformar el pensamiento obsesivo en comprensión psicológica. Este proceso no requiere eliminar los pensamientos sobre la otra persona, sino entender lo que estos pensamientos revelan sobre tu propio inconsciente. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos, escribió. Este principio proporciona la clave para transformar la obsesión en crecimiento. Las cualidades que te fascinan o perturban en otros revelan precisamente los elementos de sombra que buscan integración en tu propia psique. El primer paso en este proceso de integración es el reconocimiento. Reconocer que tu reacción emocional señala proyección en lugar de evaluación objetiva. Esto no significa que la otra persona carezca de las cualidades que percibes, sino que la intensidad de tu reacción proviene de material inconsciente en lugar de sus atributos reales. Preguntas simples facilitan este reconocimiento. ¿Por qué esta persona ocupa tanto de mi pensamiento? ¿Qué cualidad en ellos desencadena mis reacciones más fuertes? Si yo poseyera esta cualidad, ¿cómo amenazaría mi autoimagen? ¿Qué cambiaría si reconociera esta cualidad en mí mismo? Estas preguntas redirigen la atención del portador externo de la proyección a su fuente interna. El segundo paso es la recuperación. Integrar conscientemente la cualidad proyectada en tu identidad. Esto no significa volverse idéntico a la persona con la que estás obsesionado, sino reconocer el aspecto repudiado de ti mismo que ellos representan. La regla psicológica dice que cuando una situación interna no se hace consciente, sucede afuera como destino, señaló Jung. Es decir, cuando el individuo permanece indiviso y no toma conciencia de sus contradicciones internas, el mundo debe por fuerza actuar el conflicto y dividirse en mitades opuestas. Este proceso de recuperación a menudo revela ideas sorprendentes. La arrogancia que te molesta en otros podría reflejar confianza repudiada. La necesidad que encuentras repulsiva podría conectarse con vulnerabilidad no reconocida. El éxito que provoca envidia podría activar ambición repudiada. En cada caso, la cualidad no es inherentemente negativa. Se volvió problemática a través de su disociación de la conciencia. El tercer paso es la expresión práctica, encontrar formas constructivas de encarnar cualidades previamente repudiadas.
Esto no significa adoptar acríticamente atributos de sombra, sino integrar su energía en la personalidad consciente en formas maduras. La agresión se convierte en asertividad saludable. El egoísmo se transforma en autocuidado apropiado. La vulnerabilidad se desarrolla en conexión auténtica. Este proceso de integración resuelve naturalmente el pensamiento obsesivo. Cuando reconoces y recuperas las cualidades proyectadas, la otra persona ya no necesita llevar tu material inconsciente. Pueden seguir siendo importantes para ti, pero la cualidad compulsiva de tus pensamientos disminuye a medida que el propósito psicológico detrás de la obsesión se cumple a través de la integración consciente. Transformando obsesiones específicas. El enfoque de Jung ofrece estrategias prácticas para abordar diferentes tipos de pensamientos persistentes sobre otros. Entender estas aplicaciones revela cómo su teoría oculta se traduce en liberación psicológica. Para obsesiones románticas, particularmente sobre parejas pasadas, reconoce que los pensamientos persistentes a menudo señalan proyección de anima animus en lugar de la naturaleza irreemplazable de la persona específica. Las cualidades que los hicieron parecer perfectos o singularmente convincentes probablemente representan aspectos repudiados de tu propia psique que buscan reconocimiento. El proceso de integración implica identificar las cualidades específicas que crearon una atracción tan poderosa y reconocerlas como aspectos no desarrollados de ti mismo. Esto no disminuye la importancia de la relación, sino que la transforma de dependencia externa a crecimiento interno. Como señaló Jung, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Para obsesiones negativas, pensamientos persistentes de ira o resentimiento sobre alguien que te perjudicó o irritó, reconoce que la intensidad emocional a menudo excede lo que la situación objetivamente justifica. Esta reacción desproporcionada señala una proyección de sombra activada por el conflicto. El enfoque de integración implica preguntarte qué cualidad específica en esta persona desencadena tu reacción más fuerte y cómo esta cualidad podría existir en forma repudiada dentro de ti mismo. Esto no excusa el maltrato genuino, pero reconoce que la libertad de la negatividad obsesiva requiere abordar su fuente psicológica en lugar de solo su desencadenante externo. Para obsesiones con figuras de autoridad, pensamientos persistentes sobre líderes, maestros o mentores, positivos o negativos, entiende que estos a menudo llevan proyecciones del arquetipo del anciano, anciana sabio, o los aspectos de sombra de la autoridad. La extraordinaria importancia que asumen estas figuras refleja material inconsciente en lugar de su importancia objetiva. La integración implica reconocer lo que estas figuras de autoridad representan psicológicamente y cómo estas cualidades podrían desarrollarse dentro de ti mismo. Como observó Jung, donde reina la sabiduría, no hay conflicto entre el pensamiento y el sentimiento. Esta integración transforma la dependencia o rebelión en auténtica autoridad propia. Liberación a través de la comprensión. La teoría oculta de Jung sobre por qué no puedes dejar de pensar en ciertas personas ofrece más que una explicación. Proporciona un camino hacia la libertad psicológica. Los pensamientos persistentes que parecen problemas, en realidad, representan oportunidades para el crecimiento cuando se entienden y se trabajan adecuadamente. No hay llegada a la conciencia sin dolor, escribió Jung. La incomodidad del pensamiento obsesivo contiene precisamente el material psicológico necesario
para una comprensión más profunda de uno mismo e integración. Las mismas personas que ocupan tus pensamientos más persistentemente ofrecen una ventana a los aspectos de ti mismo que más necesitan reconocimiento. Esta perspectiva transforma el significado del pensamiento obsesivo. En lugar de indicar asuntos pendientes con individuos específicos, estos pensamientos señalan principalmente asuntos pendientes contigo mismo. La relación externa sirve como el vehículo a través del cual puede ocurrir la integración interna. El objetivo final no es eliminar los pensamientos sobre otros, sino entender lo que estos pensamientos revelan, transformar la proyección en conciencia. Como lo expresó Jung, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las oscuridades de otras personas. Este proceso de integración no solo te libera del pensamiento obsesivo sobre individuos específicos, crea integridad psicológica que evita que futuras proyecciones ganen el mismo poder sobre tu conciencia. Te vuelves menos susceptible a ser cautivado por otros, porque has recuperado el material inconsciente que previamente requería portadores externos. Lo que queda después de la integración exitosa no es indiferencia vacía hacia otros, sino relación más auténtica, viéndolos como realmente son, en lugar de como portadores de tu material inconsciente. Puedes apreciar sus cualidades genuinas sin la distorsión de la proyección. Puedes enfrentar diferencias reales sin la activación de material de sombra. Puedes amar sin la cualidad desesperada de buscar completitud externa. La persona en la que no puedes dejar de pensar ha servido a un propósito psicológico esencial: llevar aspectos de ti mismo que aún no estabas listo para reconocer directamente. Entender este propósito oculto transforma la obsesión de trampa psicológica a oportunidad para la integridad. En esta transformación yace la profunda sabiduría del enfoque de Jung. Los mismos pensamientos que parecen aprisionar la conciencia contienen las claves para su liberación.